Este lunes se dio a conocer en Argentina el relevamiento que realiza el Banco Central con las expectativas del mercado para los próximos 2 años. ¿Qué esperan los analistas? A ver, veamos. Según el REM, como se conoce el informe, la inflación estaría en torno al 29% en diciembre de este año y en un 19,5% en diciembre, pero de 2020, mostrando una tendencia a la baja, pero estando muy lejos del dígito de inflación que pretendía el gobierno de Mauricio Macri. Por otra parte, se espera que la inflación mensual no baje del 2% por lo menos hasta mitad de año, mientras que se espera que las tasas de interés continúen bajando hasta llegar a un 37% en diciembre de 2019. ¿Qué pasará con el valor del dólar? Ese es uno de los asuntos a tener en cuenta, porque en 2018 se dio una gran devaluación del peso argentino. Veamos, a ver, el sondeo proyecta que la divisa estadounidense se acerca a los 48 pesos argentinos a fin de año y que supere los 55 pesos para diciembre de 2020. Por otra parte, y al igual que publicó el Fondo Monetario Internacional, se pronostica una caída del 1,2% del Producto Interno Bruto anual para este 2019, pero se espera un repunte en 2020 cuando el PIB crecería un 2,5%. Y para analizar este y otros indicadores de la economía argentina ya está con nosotros José Luis Espert, uno de los economistas más reconocidos del país, quien también se está presentando como precandidato presidencial. Exacto. Muchas gracias, bienvenido por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Y lo que queremos saber es, ¿cómo ve usted la economía en este 2019 electoral argentino? Yo te diría, la caída del PBI puede estar cerca del 1,5%, no es muy diferente al relevamiento de expectativas de mercado que vos acabas de mostrar. La inflación creo que usted puede estar un poquito por encima del 29%, probablemente supere ligeramente el 30%. Me parece que va a ser un año complicado desde el punto de vista de la actividad económica. O sea, la actividad económica va a estar el grueso del año por abajo del año 2018, como consecuencia de lo cual eso muy buen humor nos va a traer. Probablemente estemos asistiendo en estos meses a una desaceleración de la caída de la actividad económica, pero claro, va a seguir quedando números muy negativos contra el año pasado, porque el año pasado la economía creció fuerte hasta marzo. Por lo tanto, hasta marzo vamos a ver números muy malos de actividad económica comparado con un muy buen periodo inicial de 2018. Después, cuando el 2018 empezó a menguar, claro, ya por ahí digamos, por tanto, la diferencia no va a ser tanta. Claro, en el segundo semestre de este año, si Dios quiere, y si se cumplen las expectativas que el promedio tenemos, que la economía ya deja de caer tanto, los números van a ser menos negativos de la primera parte del año. Argentina es un país cíclico, un país a veces, como se dice aquí en Argentina, tartamudo, donde crece un poco, vuelve a caer, cada tanto vuelve a pasar un poco de inflación, crisis. No, yo creo que la manera de describirla en el largo plazo, categóricamente, que Argentina es un tobogán. Ahora, ese tobogán no es lineal, claro, sino que tiene ciclos, por eso es cíclico. Son ciclos, si vos querés, es todo circular, pero con círculos que cuando uno los une van para abajo. O sea, Argentina tiene crisis o grandes ajustes, un rebote económico que nunca se sostiene, luego del rebote económico viene un periodo de deterioro, y luego del deterioro vuelve el ajuste o la crisis. Es una suerte de triángulo en la cual Argentina se vive repitiendo, o círculo, que tiene 3 puntos, y que es un tobogán, porque Argentina, por ejemplo, a mediados del siglo pasado estaba entre las 10 primeras economías del mundo y hoy estamos casi en el número 80 del mundo en ingreso per cápita. Hemos perdido casi un puesto en promedio por año en el ranking de PIB per cápita. Así que es una decadencia. Esto es un tobogán, no es una cosa cíclica, es un ciclo para abajo. Claro. Bueno, eso es uno de los temas que trata en su libro, sí, La sociedad cómplice, sí, donde critica mucho a políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios. Sí. Las críticas a los políticos y a los sindicalistas ya las conocemos, pero sí, a los empresarios nadie se anima a criticarlos tan de frente. No es más, yo diría que el empresariado prebendario, que no es todo el empresariado argentino, por supuesto que Argentina tiene un empresariado muy bueno también, que es el que se ve menos en la tele, pero lo que vos ves en la tele es un empresariado en general lamentable en Argentina. Es parte del problema. Y yo te diría, según mi diagnóstico, que está basado en datos, obviamente, yo creo que si tú me dieras una sola
posible respuesta para que yo diera sobre la causa de la decadencia es el empresariado prebendario. Porque el empresariado prebendario argentina vive de lo que se llama la economía cerrada, el sustituir importaciones, el proteccionismo industrial, la obra pública. Esos son todos negocios que se consiguen al calor del Estado. Claro. Eso es lo que iba a decir. Entonces, se la pasan muchos criticando el Estado, pero viven siempre... Sí. Bueno, no en vano, hoy vos tenés a dos empresarios arquetípicos de este empresariado prebendario presos por corruptos. Un expresidente de la Unión Industrial Argentina, Lascurain, y un expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, con históricos negocios en la obra pública con el Estado, Wagner. Tenés dos empresarios arquetípicos de este empresariado prebendario presos por delincuentes, por ladrones. Entonces, claramente es un empresariado, prebendario, que vive pidiendo favores al gobierno de turno para que le cierren la economía, se la protejan de la competencia extranjera o que haga obra pública, la parte del problema. Porque una vez que yo cierro la economía, o una vez que yo le garantizo al empresario prebendario cualquier nivel de obra pública para que construya, ahí ya le importa poco al empresario cuánto impuestos paga y qué costos laborales enfrenta. Claro. Total, ya puede cazar en el gallinero, por decirlo en algún lugar, ¿no? Una vez que uno le cerró la puerta a la competencia extranjera, cobrame cualquier nivel de impuesto y cualquier costo global, yo lo transfiero todo. Y eso lo que permite justamente es que la política nunca haga el ajuste y nunca achique sus cuentas. Es que son socios los tres. O sea, por eso te digo, una vez que vos le cerrás la economía, la competencia importada al empresario o le asegurás rentas extraordinarias por los sobrecostos en la obra pública, al político te pone los impuestos donde él quiere y se los gasta a todos, y el sindicalismo retrógrado argentino te pone cualquier costo laboral, total el empresario lo puede pagar. Claro, el que tiene poder de lobby lo puede pagar. Claro. Los que no lo tienen, la industria que exporta, el empresariado agropecuario, el petrolero, el de la energía, el empresario turístico, se funde para pagar esa presión impositiva y esos costos laborales que valen para todos. Pero los usufructúa solamente este empresariado prebendario, que para mí es la gran causa de la decadencia nuestra. ¿Por qué muchos economistas, cuando están de este lado, señalan algunas de las cosas que usted está marcando, pero cuando llegan a la función pública, esas críticas parecen desaparecer y terminan haciendo algo distinto a lo que predicaron anteriormente? Bueno, porque, a ver, las críticas que se hacen desde este lado de las personas que vos sugerís son críticas mucho más suaves o veladas que las mías. Yo he escrito 2 libros que le apunto directamente a ellos. O sea, esta crítica no la escuchás de un economista profesional típico de Argentina, en promedio, salvo alguna honrosa excepción. Pero si hay alguna crítica y después se hace otra cosa, en realidad es porque la parte que no es crítica sirvió para llegar al poder, y en Argentina, por lo menos, que es donde yo sé lo que ocurre, demasiada gente se vuelve loca por la alfombra roja del poder a cualquier precio. Pues a mí cuando me dicen, ¿competirías en una interna con algunos miembros del peronismo, como Urtubey y Massa? Yo digo, ¿para discutir qué? A mí lo que me interesa es el cambio del país. Yo quiero un proyecto de país que deje de transformarnos en una sociedad miserable, que proliferan las villas, los planes sociales, la subocupación, la ocupación en negro. Yo quiero un cambio de país absoluto. ¿Y cuáles serían esas principales medidas para lograr eso? Bueno, yo creo que Argentina tiene que ir a la antítesis de lo que ha hecho con este empresariado prebendario, tiene que ir a la libre competencia absoluta con el mundo. Obviamente, para no morir en el intento, hay que hacerlo con un dólar realista, bien caro para poder competir, con impuestos razonables, lo cual requiere bajar el gasto público y asumir costos políticos severos, porque ahí están los grandes lobistas del gasto público, la política. Y también hay que ir contra el sindicalismo que tiene Argentina. Argentina tiene salvo, a ver, lo que uno ve de la dirigencia sindical es una dirigencia sindical siniestra. Abajo hay un sindicalismo joven, te diría muy progresista en el buen sentido, pero arriba es un sindicalismo que hay que... ¿Y la política deja hacer esos cambios que usted dice? ¿Es posible hacerlos? A ver, es posible hacerlo. Yo creo que la primera condición para poder hacerlo es que uno diga en campaña lo que va a hacer. Cosa que si uno
la sociedad le vota lo que va a hacer, ya tiene la legitimidad política para hacer lo que va a hacer, ¿no? O sea, acá el problema que tenemos en Argentina es que casi todos los políticos mienten en campaña, no dicen la verdad de lo que hay, no dicen la verdad de lo que van a hacer, entonces después ¿qué pasa? Llegan y no pueden hacer nada. Entonces, el primer problema que hay es cómo se miente en campaña. Yo digo en campaña que hay que echar a los ñoquis que hay en el Estado para que la gente pueda pagar menos impuestos. Yo digo en campaña que hay que ir contra este sindicalismo que lo único que hace es perjudicar al trabajador, porque los costos laborales en exceso los paga el trabajador con salarios miserables. Yo digo que los chicos que van a escuela pública no pueden arrancar el año perdiendo 50 días de clase, como hay, sino que hay que limitar el derecho de huelga en la educación pública en particular. Entonces, si la gente me vota, yo ya tengo el derecho para enviar proyectos de ley que cambien estas cosas. Le tomo uno de los aspectos de su libro donde dice que el título, la sociedad cómplice, que el culpable es la sociedad porque permite todo eso. También es culpable. Digamos, los políticos mienten, pero ¿no hay una sociedad que también quiere que le mientan y le quiere creer? Totalmente. A ver, el primer libro, La Argentina Devorada, data de los devoradores de la Argentina. Empresarios prebendarios, políticos corruptos y sindicalistas mafiosos. Este libro habla de la otra cara de la misma moneda, que es el devorado, que habilita el accionar del devorador. Y más cuando yo creo que uno es dueño de su destino. Uno no puede decir, mi destino miserable es porque, no sé, los anillos de un planeta extraño conspiran contra mí. No, uno es dueño del destino. Y por si fuera poco, Argentina hace 35 años que vota. Y Argentina en democracia tuvo las dos peores crisis de toda su historia. Entonces, hagámonos cargo que fue la hiperinflación en el 2001. Sí. Entonces, tenemos que hacernos cargos de que nosotros votamos el mal menor o votamos cosas absolutamente ridículas. Tenemos que hacernos cargos de comprarle los cuentos o el opio que nos venden estas corporaciones, como la justicia social, la redistribución del ingreso, el proteccionismo industrial para tener empleo. Todas esas cosas son todas mentiras que lo único que han servido es para que hayamos armado una élite empresaria, prebendaria y corrupta, lo mismo que la política y lo mismo que el sindicalismo. Y hablando de los políticos, usted fue muy crítico del kirchnerismo y también es muy crítico del macrismo. Sí. Pero, ¿qué tienen en común ambos modelos? O Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Qué punto de comunicación les encuentra? Yo digo siempre que económicamente hablando, el macrismo y el kirchnerismo y buenos modales. Estamos terminando el primer mandato de Macri. Dicho sea de paso, gran logro de la sociedad argentina y del gobierno de Macri de haber conseguido que por primera vez en 100 años, un gobierno no peronista termine su mandato. Sí. Es un gran logro reconocerle al gobierno de Macri y a la sociedad. Pero ¿por qué económicamente digo yo que el macrismo y el kirchnerismo buenos modales? Porque estamos terminando con un montón de estigmas o de medidas típicamente kirchneristas. Las retenciones a las exportaciones. Hoy Argentina tiene retenciones a las exportaciones agropecuarias gigantescas que están fundiendo al agro. Tenemos ahora 12, precios cuidados. Sí, todas las cosas impuestas por el kirchnerismo que el macrismo dijo que iba a sacar y no solo no sacó, sino que a veces el impuesto a las ganancias. Claro, hemos terminado con un impuestazo a las ganancias, el impuesto a la renta financiera, una imposición ridícula de Sergio Massa al gobierno de Macri, que el gobierno estúpidamente dijo que sí. Estamos terminando, sí, con kirchnerismo y buenos modales. Por eso terminamos mal, porque lo que está mal es hacer kirchnerismo o políticas económicas de ese tipo. No importa quién las haga, lo que importa es lo que vos haces. Claro. Por eso hemos terminado con una crisis, como el año pasado, por eso hemos terminado con el Fondo Monetario otra vez en Argentina. Sí, sin duda, no se han hecho las cosas bien. Entonces, ¿y se veía venir esta crisis? Digamos, ¿era esperable o, como dijo el presidente, bueno, el mundo se puso complicado y estas excusas que vienen dando? Eso no es cierto, es una tontería decir que hubo una tormenta o mucho viento fuerte de contra. Esas son todas tonterías, cosas muy poco serias. Yo escribí una nota en marzo del 2018 advirtiendo que lo que vino después podría ocurrir. Obviamente, siendo serio, uno nunca, por más economista profesional que sea, puede adivinar exactamente cuándo. Lo que puede tener una idea de ver un escenario, digamos. De ver un escenario de inconsistencias que en algún momento van a emerger en una crisis. Yo esto lo vi, lo escribí, y del gobierno me dijeron de todo menos bonito. La nota fue en el diario La Nación, que se llamaba Macri en el País de las Maravillas. Yo veía un presidente que estaba fuera de la realidad, porque Argentina se estaba endeudando mucho, habiendo salido del default hacía poco.
Esto algunos lo vimos venir, sí, lo vimos venir. ¿Y cree que vamos a poder salir de la dicotomía Cristina-Macri en estas elecciones o que eso va a ser lo que va a primar? Ya le pregunto a usted como candidato que quizás que quiere romper esa dicotomía. Yo diría, no como causa, pero sí como un aditamento a la campaña, yo diría, nosotros nos presentamos fundamentalmente como un nuevo proyecto de país para sacar a la Argentina de la decadencia, haciendo cambios estructurales profundísimos. Apertura al comercio, un Estado pagable y otras leyes laborales que sean amigables para con el empleo. Esto es lo conceptual, el gran cambio. En el corto plazo, en estas elecciones, nosotros creemos que el gobierno le plantea una falsa dicotomía en la sociedad, que es que si no ganan ellos, vuelve Cristina. Y esto no es necesariamente así. Yo creo que el futuro que nosotros encarnamos, en el espacio que estamos construyendo, y que yo lidero, es un futuro que para derrotar al pasado o dejar atrás al pasado que es el kirchnerismo es mucho más competitivo y eficiente que este presente mediocre que nos ofrece Macri. Yo creo que aquel votante que está decepcionado con Macri pero que le tiene miedo a la vuelta de Cristina, nosotros lo que le decimos es, no hace falta votarlo 3 veces a Macri, en las PASO, en primera y en segunda vuelta, para dejarla atrás a Cristina. Votemos en segunda vuelta, en todo caso, contra Cristina, pero en las PASO y en primera vuelta que voten por algo nuevo en Argentina, por algo, por un proyecto diferente. Veremos a ver cómo avanza este año. Veremos. José Luis Esper, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante la charla.